Queridos alumnos, bienvenidos a esta nueva lección de Matemáticas en línea. Welcome to our online classes. Dear students, today we're going to see prime factoring. Prime factoring. Factorización de números primos. ¿Ok? Los números pueden ser primos o no primos. La primera definición es esa. The first definition is the numbers are prime or not prime. If they are not prime, they're called composite numbers. Si los números no son primos, se llaman composite numbers, que en realidad en castellano vendrían a ser números compuestos. Yo diría, si no es un primo, va a ser su hermano. Obviamente, hermano es aquel que se relaciona directamente y que es de la misma familia. Un primo es un pariente que viene de otra familia. Por esa razón es que en los números se hace esa diferenciación. That's why we make this difference. Well, first of all, if it's not a prime, it should be a composite. We have to factor all the numbers, and how we do it? We do it by division. We have to do it by division by primes. ¿Cómo logramos encontrar los factores de un número? Los hallamos, dice, por la división de sus números primos. ¿Y cómo lo hacemos? How to do it? ¿Cómo hacerlo? Pues simple. Lo que hacemos es agarrar un número como este que ven acá, 36, 54, 160, 204, 906. You take any number you want, like the example, we have 36, 54, 160, 204, 906. Okay. What do? We mean different methods. Podemos usar muchos métodos. ¿Cómo hacemos esta división de factores primos? Podemos usar el método del árbol, the tree method. Podemos usar el de divisiones sucesivas. Yo les voy a proponer este método que a mí me parece mucho más sencillo. Método muy antiguo, pero que se sigue utilizando. Este método consiste en dividir el número hasta llegar a su factor primo, que es decir, hasta el último número. ¿Y cuál es el último número que es el factor primo? Es el 1. El 1 y el 1. Entonces, ¿qué debo yo pensar y recordar? Lo que yo debo recordar es que los números o son pares o son impares. That means the numbers or are even or are odd. Odd quiere decir impar, even quiere decir par. ¿Qué es un número par? Un número par es aquel que puede ser dividido entre 2. Y número impar es aquel que no es divisible por 2. Vamos al ejemplo. Si yo tengo el número 12, me fijo el número. ¿En qué termina? Termina en número par. Si termina en número par, quiere decir que es divisible por 2. Veamos. La mitad de 12 es 6. Es divisible, porque 6 por 2 es 12. Me fijo a 6. ¿El 6 es un número par o impar? Es un número par. En consecuencia, puedo seguir sacando su mitad. La mitad de 6 es 3. Pero 3 ya no es un número par. 3 es un número que solo se divide entre sí mismo. Entonces es un número primo. As you can see, 12 is a number that could be divided by 2. And the division is 6, because 6 times 2 is 12. Since 6 is an even number, I can still have a division by 2, and the half of a 6 is 3. But 3 is not an even number, it's an odd number. And these odd numbers can only be divided by itself. That means that it's a prime number. So the factors of 12 are 2 times 2 times 3, which means 2 times 2 is 4, 4 times 3 is 12. So I got all the factors that make 12. Another example we can see here, 36. 36 is an even number because 6 is an even number. Half of 36 is 18.
Half of 18 is 9, but 9 is not an even number, it's an odd number. So if it's an odd number, it could be divided by 3. It's the next number after 2. After 2 comes 3, 4, etc. So the next number is 3, because 9 is a multiple of 3. 9 divided by 3 equals 3, and 3 is a prime number because it's only be divided by 1. So we found it, its prime factor. So 36 could be divided in these factors: 2 times 2 times 3 times 3, which means 2 times 3 is 4, 4 times 3 is 12, and 12 times 3 is 36. So we found all the factors. En español podemos decir que 36 es un número par, y este número par puede ser dividido entre 2. La mitad de 36 es 18, la mitad de 18 es 9. Pero 9 ya no es divisible por 2 porque es un número impar. Consecuentemente, deberá ser divisible por 3, porque 3 por 3 es 9. Y 3 es un número primo, que solo puede ser dividido por sí mismo. 3 dividido entre 3 es 1. He llegado a mi factor primo. Como ustedes podrán ver, 54 sigue el mismo proceso. 54 divided by 2 equals 27. 27 is not an even number, it's an odd number. Pero me fijo, 2 más 7, si sumo los dígitos me va a dar un número. 2 más 7 es 9, y 9 es múltiplo de 3, entonces puedo dividir entre 3. 27 divided by 3 is 9, 9 es múltiplo de 3, 3, so we found prime number. Pero ustedes me dirán, este método sirve para números pequeños. Pero yo puedo usar números grandes también. 116 en el example termina en 0 o en par. If it ends in 0 or even number, it's divisible by 2. So, I take half. Tomo la mitad. De 160 es 80. Miren, la mitad de 80 es 40. La mitad de 40 es 20. La mitad de 10 es 5. Pero 5 ya no es divisible por 2. En consecuencia, tampoco es divisible por 3. El número que sigue, después del 2, viene el 3, será el 4. El 4 no es múltiplo de 5. El que sigue es el número 5. Entonces, 5 dividido en 5 da 1. Los factores primos de 160 están reflejados acá. 1, 2, 3, 4, 5 veces se multiplica el 2 por sí mismo. Por 2, por 2, por 2, por 2, por 3 y por 5. Si yo multiplico, el resultado me va a dar 160. Consecuentemente, he encontrado mi número, mis factores primos. Otro ejemplo, acá tenemos 204. 204, número par. It's an even number. Half, 102. Aquí quiero que se den cuenta de algo que también es interesante. La mitad de 10 es 5. Half of 10 is 5. Half of 2 is 1. And I have 51. 51. ¿Será número primo? ¿Será divisible por 3? Veamos. 5 más 1, 6. 6 es múltiplo de 3. Consecuentemente, puedo sacar su tercera parte. La tercera parte de 51 es 17. 17 ya es un número diferente. 17 is a different number. Let's see. It's not an even number, no es un número par. Es un número impar, it's an odd number. Consecuentemente, it's not divisible by 2. It's not divisible by 3. ¿Por qué no es divisible por 3? Because 1 plus 7 is 8. 8 is not divisible by 3. No es divisible por 4, porque estas dos últimas cifras no son múltiplos de 4. This is not divisible by 4 either. Por 5, it's not divisible by 5. And for 7, not even 7. The only number it's left is 17 itself. So 17 is going to be an prime number. En este caso vemos que 17 es un número primo. Una forma eficiente de ver si este número es divisible o no es usando divisiones sucesivas, para lo cual yo les podría aconsejar el uso de una calculadora. Pero como vemos, 17 es un número primo que lo vamos a encontrar en nuestra tabla. Finalmente tenemos este ejemplo, 906, 906, y podríamos tener números mayores.
Obviamente, we see that the ending is an even number. Termina en par. La mitad es 453. Ajá. 4 plus 5 is 9. 9 plus 3 is 12. 12, 12. 1 plus 2 makes 3. So that it's possible to be divided by 3. Es posible dividir entre 3. Veamos. 4 dividido entre 3 es a 1. Me sobra 1. 15 dividido entre 3 es a 5. Y 3 dividido entre 3 es a 1. Entonces, el número que me queda es 151. 151 no es un número par. It's not an even number. Es un número impar. Veamos si es múltiplo de 3 o de 6. 1 más 5 es 6, más 1 es 7. 7 no es un número par. No es un número divisible por 3 ni por 6. Entonces, este viene a ser otro número primo. Y aquí, este número ha sido descompuesto en factores primos. Bien, este método nos va a ser muy útil a futuro cuando tengamos que trabajar con distintos números y utilizarlo aplicado para la resolución de operaciones con fracciones que no tienen factor común. This method is very useful to solve problems with fractions that have not a common denominator, what we call they are not like fractions. Con esto terminamos la lección de prime factoring. Espero que hayan podido entender. Cualquier duda, por favor, avísenme, ya saben el mecanismo. Que tengan un buen día. Y recuerden, no hay que salir afuera, hay que cuidarse. ¿Cuánto tiempo?